viviendo momentos bastante complicados, angustiantes, como te decía antes, fuera del programa. Hoy en día, debido al gran problema que hay en los tribunales de trabajo, están dando turnos para vista de causa para el año 2026, así que es una locura. Todos los abogados laborales quieren terminar la actuación ahí, por eso vienen todos los que tienen problemas laborales, o sea, los que son despedidos individualmente, colectivamente tenemos audiencia con los sindicatos y todo en ese sentido. Despido. O sea que esa frase histórica que dice más vale un mal arreglo que un buen juicio, ahora toma más fuerza porque como está todo parado, tal cual, Alejandro. Los juicios te pueden salir dentro de una década. O sea, te despiden y te quedás sin nada por 8 o 10 años. Entonces, toda esa problemática hace que los abogados laborales terminen las actuaciones, quieran terminar en el Ministerio, en la delegación del Ministerio de Trabajo. Que haya un apretón de manos y listo. Exacto. Se hace todo con audiencia, un acta, y si bien nosotros tenemos la línea muy clara desde nuestro ministro Walter Correa, que no podemos homologar aquel acuerdo que sea inferior al 80% de lo que le corresponde al trabajador como indemnización y no más de 3 pagos. A veces trabajadores que suplican que sí, que si es inferior, que arreglemos igual, bueno, a lo sumo registramos, pero la homologación es exclusivamente hasta el 80%. Y sí, se van sucediendo día a día estos temas, es angustiante. Decir que, bueno, en la delegación hay un gran equipo de trabajo, un gran equipo. Yo tengo unos compañeros bárbaros que le ponen el pecho día a día, sosteniendo y también conteniendo. Hoy en día en una situación que se va agravando por las circunstancias que todos sabemos. ¿Cuáles fueron hasta ahora, Jorge, para actualizar el panorama de cuestiones que venimos contando, las firmas que han presentado una situación, que han descrito una situación delicada y que por eso están llevando adelante suspensiones? Por ahora, más allá de que despidos se van registrando, pero no son masivos. Bien, Alejandro, acá vamos por parte. El primer impacto fue sobre la construcción, que por ahí públicamente no se ve tanto porque ellos tienen ese sistema de ir pagándose la indemnización a medida que avanzan los años. Entonces, por ahí no se manifiesta porque... ¿Cómo funciona? El trabajador registrado de la UOCRA, de la construcción, ellos ya le van descontando, van haciendo una parte a un fondo que viene... Cuando son despedidos, eso compensa una indemnización. Ajá. O sea, en vez, como si el dueño de la empresa, de la obra, en vez de pagarte la indemnización, ellos ya lo tienen en ese fondo. Entonces, por ahí no se manifiesta, porque el trabajador despedido la cobra. Y mientras tanto se va buscando algo, o va a otra empresa, en fin. Por eso no se ve tanto el ruido, y nosotros de hecho no tenemos, salvo alguna audiencia aislada con la UOCRA, no es como los otros rubros. Esos fueron los primeros. Y que ¿Cómo ves este tema del convenio que tiene la UOCRA? Porque cuando se habla de reforma laboral, algunos sectores dicen hay que ir hacia ahí, sí, y otros ponen el grito en el cielo. La reforma, eso hay que tomarlo con mucha cautela, como quien dice. Y la reforma laboral, por ahí es necesario en algunos puntos, pero de acuerdo a quién discuta eso. Hay que discutirlo con mucha seriedad, no como lo quiere encarar el gobierno nacional, que ya lo pudimos ver todos con el DNU, que era toda para la patronal, y poca mirada hacia el trabajador. Entonces, por eso digo que hay que discutir seriamente con los sindicatos, con los representantes de los trabajadores, por supuesto, y ver qué puntos se tienen que modificar. A ver, eso es un descuento al mismo trabajador, o sea que el trabajador también se va pagando su propia indemnización, por eso hay que discutirla. Y bueno,
Volviendo al tema inicial, a la pregunta inicial, la UOCRA. Eso es lo que ya por enero tuvimos alrededor de 150 despidos, porque la delegación de Luján tiene la subdelegación en Rodríguez, yo tengo Luján y Rodríguez. 150 despidos y unos 50 acá en el partido de Luján. Eso en la UOCRA. Luego los textiles presentaron un plan de suspensión que, a decir verdad, un plan donde, por supuesto, acordado con los representantes de los trabajadores, tanto UT como CETIA, y se firmó una delegación. Siempre preservando y cuidando la fuente laboral, ¿no? Para que no haya despido. Lo cual se aceptó, se hizo y todo en forma muy pacífica y hasta el día de hoy se está conteniendo así. Durante 90 días y ser monitoreado por si hay un ingreso de producción, tal es así que Estampado Rotativo ya lo ha hecho y en gran parte levantó las suspensiones, al 75% del ingreso salarial. Que sacando la cuenta, el trabajador hasta le conviene, porque se queda en la casa, ya no tiene gasto de traslado, y esa cuestión, cuando quiere acordar, casi que está en un 92% de su ingreso normal. Y entendiendo, porque esto hay que decirlo también de parte de los sindicatos, de los trabajadores, entendiendo que es una forma de ir paliando esta situación para, y Dios quiera se revierta, poder normalizar dentro de un plazo prudencial las actividades. Y después lo individual. Lo individual también hay que contarlo, porque empleadas domésticas, tal vez de muchos años, pero bueno, cuando hay una situación de crisis económica como la que estamos transitando, vos achicás los gastos y los gastos se achican por el empleado doméstico, por el que te corta pasto, el día a día, lo que vos ya considerás que no es extremadamente urgente. Y hoy hay familias que lamentablemente de haber estado transitando más o menos bien, hoy están ganando nada más que para pagar la comida. Entonces se van achicando los gastos. Y allá están entrando muchas empleadas domésticas que tienen que llegar a un arreglo o son despedidos, etcétera. Así que bueno, esa es un poco la situación, Alejandro, Lucas. Hoy el tema empleadas domésticas ¿te ha llamado la atención? Aislado me llamó la atención, sí, porque fueron varias, bueno, en un mes, 10 o 12 personas de ese rubro, y cuando son del mismo rubro uno empieza a ver por qué o empieza a analizar. Ha pasado que han llegado con su dueña y prácticamente llorando porque viste que se hace una relación después de muchos años, de 10 años, 12 años, se hace hasta una relación familiar y angustiada las dos porque no lo quería la dueña llegar a eso, a que se fuera, pero no puede seguir pagándola. Esa es la realidad. Después tenemos otra situación. Los sindicatos, algunos sindicatos como Comercio, han llegado a un buen acuerdo paritario. ¿Y cuál es la realidad? Que ese acuerdo se tiene que empezar a implementar, y al no haber consumo, los negocios como las tiendas, que hoy le cuesta vender una camisa, un pantalón, cuando tenga que pagarlo se le va a complicar. Entonces, esas son situaciones que vamos viendo que se han complicado y que vemos cómo transitamos toda esta situación. Jorge, haciendo un pantallazo general del año pasado, de enero a noviembre. Sí. En la ciudad, en general, ¿cómo había sido el panorama y cuánto cambió de diciembre a la actualidad? ¿Se entiende la pregunta? Sí, Luca. Bueno, nadie puede desconocer que nosotros veníamos con un año también complejo, con la suba de la inflación, pero no había despido, no había suspensiones, todo empezaba a caminar de una forma u otra. El gobierno nacional inyectaba plata, y yo siempre digo que cuando se inyecta del Estado plata por un programa o por lo que sea, esa plata se gasta acá y todo se motoriza. Cuando hay consumo, todo se motoriza. No había despidos, mucho menos masivos como los que te comenté. De enero en adelante comenzó a haber ya realmente esa variable, ¿no?
despidos, suspensiones, y van 3 meses de este gobierno y de esta postura política donde se liberaron los mercados, donde ya lo sabemos no alcanza para llegar a fin de mes, donde no, yo personalmente, esto es una opinión personal, no veo una reactivación en nada hasta ahora, porque acá no hay mucho secreto. La persona tiene plata, la gasta. Consumo distintas actividades. Hoy la gente está peleando para comprar comida, para llegar a fin de mes con la comida. Jorge, la única forma de movilizar la rueda del consumo pasa por una recuperación del salario. Y manifestaste que, por ejemplo, el sector de comercio consiguió una buena paritaria, pero se está viendo, como en el caso de los camioneros, que el gobierno nacional no quiere que se homologuen esos acuerdos. Hoy fue tapa de los diarios la decisión que ya se suponía, pero se está visibilizando aún más por el conflicto con camioneros puntualmente, pero con otros rubros también, que el gobierno dice, no, paritaria, que vaya por encima de la inflación, que es lo que te permite recuperar poder adquisitivo, no vamos a homologar. ¿Y entonces qué? ¿Y cómo interviene provincia y el ministerio local en este caso? Bueno, primero te voy a decir, eso es una burrada, tienen que homologarlo. A ver. Porque es increíble que el empresario o la Cámara Empresaria diga, ok, en este ida y vuelta con los gremios, bueno, vamos a dar este aumento. Y sea un gobierno el que diga, no, ustedes no pueden dar ese aumento. A ver, está lleno de contradicciones este gobierno nacional. ¿Por qué? Por ahí dice que el Estado no tiene que intervenir, pero acá interviene. Inclusive interviene el ministro de Economía diciendo eso. El ministro de Economía no tiene por qué intervenir. Tiene que ser el ministro de Trabajo. Claro. Primero, fundamental. Segundo, se ponen de acuerdo el sector empresarial y los representantes de los trabajadores de los sindicatos. O sea, llegan a un acuerdo. Fíjate si interviene el Estado, cómo interviene, diciendo que no la vamos a homologar. Ellos tienen que homologarlo, sí o sí, no puede no homologarlo, incluso están por encima de la ley. Nosotros como Ministerio de Trabajo de la provincia no podemos hacer nada ahí, porque esto se arregla a nivel nacional, con las federaciones. Todo lo que nosotros hacemos a nivel local, a nivel provincial, sí, nosotros tenemos la línea que tenemos que tener. Acuerdo de partes, de hecho yo trabajo muchísimo con cualquier sindicato de acá de la zona, trabajo con los sindicatos, porque es la forma de trabajar en el Ministerio de Trabajo. Los representantes de los trabajadores y intervenimos siempre con la mirada del trabajador, porque si no, no tiene sentido. Una secretaría acá, muchos me dicen, tenés que mediar, sí, soy mediador, pero la mirada siempre del trabajador, siempre, porque si no, no estaríamos cumpliendo con lo que realmente, con el origen de lo que es el Ministerio de Trabajo. La mirada puesta a que se cumplan, se respeten los derechos, obviamente que por ahí cada tanto aparece algo que, bueno, no se puede defender dentro de los trabajadores, bueno, eso ya los sindicatos te lo avisan, pero generalmente la mirada tiene que ser puesta ahí y hay que luchar y entender también al sector empresarial que hoy hay rubros que no la están pasando bien y para eso están los sindicatos también, porque los sindicatos son odiosos, a veces antipáticos, pero realmente habría que estar en el lugar que estoy yo para comprender lo importante que son los sindicatos, porque los sindicatos ayudan a los empresarios en el buen sentido, ayudan a comprender porque son los que transmiten a los trabajadores y cuando la situación está mal los sindicatos se ponen en la piel también del sector empresario y dicen, bueno muchachos, hasta acá podemos llegar, hasta acá se puede conseguir esto, o sea, son actores fundamentales en esta cuestión, en esta comunión entre trabajadores y empresarios. Por eso te digo, lo del gobierno nacional es entendible. Tienen que homologar porque es ya un acuerdo hecho entre partes. Pero bueno, ahí tenés, ahí el Estado sí puede intervenir. ¿Y eso en qué puede terminar? Yo creo, ¿la justicia? para uno, yo respeto a todos los sindicatos, pero uno de los que más respeto es a Camioneros. Camioneros tiene un poder de movilización y de corte a nivel nacional muy importante.
yo creo que, y ya lo he escuchado a su titular, a Pablo Moyano, esto va a desencadenar una gran medida de fuerza, porque no tiene sentido que no homologuen un acuerdo ya establecido con las partes. ¿Hay algún antecedente de que se pongan de acuerdo las partes y el Estado intervenga y te lo frene y te lo impida? No, que yo recuerde no. Que el Estado sugiere y ponga el denominado techo, ha pasado. Eso sí ha pasado y bueno, y también han compartido, o sea, también han acompañado los sindicatos y también han acompañado el sector empresarial, ponen un techo porque si no, pero eso está establecido, sí, lo hicieron, se hizo en otra época. Ahora acá que se hayan acordado previamente, sin ningún problema, sin medida de fuerza, y que el gobierno como quisiera echarle hasta el fuego, no lo quiere homologar. Yo temo que si no revierten en esta semana esa postura el gobierno nacional, vamos a una gran medida de fuerza por Jorge, parte de camioneros, ¿no? Jorge, conocemos el caso, por ejemplo, de Flex and Gate, la metalúrgica allí en Mitre y Gamboa, que dejó de trabajar 5 días al mes. Los trabajadores tienen 5 días al mes sin actividad. ¿Ahí interviene la delegación local también? Sí, fue con el mismo caso que los textiles. Fue por marzo, en abril continúa. Exactamente, hay monitoreos. Dios quiera, antes se pueda revertir la situación, porque por ahí ingresa un pedido, partidas de trabajo y automáticamente hacen la presentación y se trabaja normalmente. El caso testigo, ya te dije, fue estampado rotativo, que ahora ingresó pedidos de producción. Y bueno, un área ya levantó esa suspensión que tenía. O sea, Estampados Rotativos tenía suspendido más o menos al 40% de su personal, ¿eso es así? Un poquito más también. Un poquito más. Sí, y ahora una parte vuelve. Una parte ya empezó a o sea, ya retomó tareas, según lo informado la semana pasada. Y bueno, estamos a la espera de Algocelán. Que paró todo, ¿no? Paró todo, sí. No hablamos de una gran cantidad de empleados, ¿no? En el caso de Algocelán. Y 300 y pico. Claro. No me acuerdo el pico. Y respecto a algún otro sector que particularmente se esté viendo afectado, o sea, uno de los primeros afectados, amén de lo ya comentado. Ya te dije en la construcción. Porque Cerámica Cortines, por ejemplo, bueno, había llevado adelante una medida y está planeando para, si no se reactiva en mayo. El Cerámico Cortines, que haces bien traerlo a la mesa, ellos tienen mucho stock. ¿Y muchos empleados también o no? También, ellos superan también los 300. Cerámico tiene planeado, pero por comentario no tengo nada presentado oficialmente, ya lo han hecho. El año pasado, a fin de año, por 30 días, al 80% también. Conveniado con el sindicato, al 80% del ingreso de los trabajadores. Y claro, porque vos acá das cuenta que si no hay ventas y tienen stock, encender un horno y todo el gasto que representa, le conviene cerrarlo hasta esperar la posible venta, ¿no? O el pedido de consumo. Sí, además tengo entendido que hasta por una cuestión física y el lugar no... No, ya no tienen más lugar. No tenían más lugar. lugar. Sí, eso es cierto, porque yo tengo comunicación con trabajadores de ahí y la verdad, lo ven ellos, ya no hay lugar donde poner la producción. ¿Y el empresario, Jorge, qué dice? ¿Tenés contacto, tenés diálogo con algunos empresarios medianos o importantes para la zona? Por ejemplo, con empresarios como de la empresa SAR o Ceutech, que son los textiles que trabajan para Toyota. Sí, hacen tapizados y demás. Ellos hacen los tapizados, es lo mismo que la empresa Cordero, que son autopartistas de Toyota. Y bueno, ahora viene un gran problema este mes, que va a empezar a impactar el aumento de los servicios. La luz empieza a ser el doble, en algunos casos el triple.
que es eso otra cosa que va a entrar a la discusión dentro de la mesa de los empresarios. Y el panorama es incierto, sobre todo el textil con la apertura, pero te termino con Toyota. Toyota es otro caso, digamos, un caso, digamos, aparte de todo lo que vamos viviendo, que se ha visto en estos días un poco complicado porque se le ha cerrado la exportación en Colombia o en México, no sé qué problema hay ahí, que no han podido. Ellos están confeccionando para 22.000 unidades menos este mes que pasó, que es mucho. Pero tienen horizonte, porque tienen trasciende la economía local esto. Exactamente, ellos tienen ahí un horizonte que es ahí en julio, agosto, que es la confección y la salida de la nueva combi de Toyota. Y perdón por el chivo, porque estoy al tirar la marca, estoy pasando el chivo. Se espera una gran producción. Entonces, ellos no suspendieron, no hubo despidos y aprovechan para capacitar y prepararse para ese evento. Pero bueno, estamos hablando de los que trabajan para esta marca. Y ahora, te pongo un ejemplo que vos recorres el centro de la ciudad y parece todo lo contrario, ¿no? Toyota, marca mundial, potencia, que por ahí la situación argentina, en el contexto de nuestra economía, de nuestra situación, no te digo que no pasa nada, pero bueno, lo puedes sobrellevar y vos caminás por la calle San Martín, por la calle Mariano Moreno, Mitre, y no hay nadie en los comercios, las persianas están bajando y recién arranca esta etapa. Digo, ya imaginás y se van preparando para que con el correr de las semanas la situación empeore. Bueno, Luca, eso era un poquito lo que hablábamos anteriormente. Lo que vos ves lo estamos viendo todos y lamentablemente, le decía recién Alejandro, van a recibir el impacto del aumento de la energía, de la luz. Eso es un ingrediente más y esto es básico, esto es 2 más 2. Si no tenés consumo, ¿de dónde sacás para pagar el alquiler, que también subió y bastante, la luz? Entonces, el panorama que se ve, y sobre todo en los comercios, es bastante crítico, es bastante desalentador. Uno siempre tiene la esperanza de que puede revertirse esto, pero bueno, tampoco hay del gobierno nacional una idea que apoye a estos sectores, que haya inyección de dinero, porque evidentemente el presidente Javier Milei lo que quiere, bueno, tenemos claro que lo que quiere es fortalecer un sector al que él representa y nada al pueblo. ¿Y desde la provincia se piensa alguna política dentro de las complejidades que la propia provincia tiene a partir de la quita de fondos, como para poder sostener un poco el entramado productivo? Mirá, se están haciendo miles, o sea, las hipótesis son varias, pero la realidad es que hoy el gran problema es la falta de dinero, como vos bien decís, sobre todo en sectores muy, muy sensibles como es salud y eso. Hay municipios, y ha sido noticia en estos días, que acá, bueno, el intendente Leoboto, por ejemplo, quiere llevar adelante, que es recaudar a partir de algún impuesto de combustible o tarjetas de crédito. Hay 80 municipios en la provincia de Buenos Aires que lo están haciendo. Incluso los pioneros en esto fueron los municipios que gobernaban intendentes del PRO. Y ahora el intendente local que está siendo cuestionado por los propios, por los que ya lo habían hecho. Pero bueno, esas son cosas de la política. Y hay un panorama oscuro, y ya que toqué el tema de salud, por ejemplo en la provincia, donde el gran problema de salud en el sector privado está aparejando a que el individuo, el ciudadano, vaya a los hospitales públicos. Obvio. Entonces lo mismo con la educación. Lo mismo no está podés pasando pagar la cuota, con la educación. Lo mandás a una escuela estatal. Contradictoriamente el presidente quiere menos Estado. Fíjate, acá tenés la prueba. Cuanto más se corre el Estado, más necesario se vuelve. Exactamente, ahí lo dijiste, Alejandro. Bueno, esa es la realidad.
Y sí, ya que tocamos ese tema de salud también, pues son tantas las cosas que se pueden hablar, con el sector privado de salud estamos teniendo inconveniente importante también, que yo lo omití hablarlo anteriormente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, tenemos problemas para que lleguen a cobrar el salario completo en la Clínica San José, por ejemplo, acá a nivel local. Ya viene arrastrando del año pasado esos problemas. Ante el gobierno nacional y después de la pandemia, mandaba un subsidio que se llamaba FESCA, sí, y eso ayudaba a paliar la situación. Bueno, este gobierno lo sacó automáticamente. Estamos hablando de trabajadores de la salud. Con Clínica Güemes está pasando exactamente lo mismo. Si por ahí hay otro ingrediente que viene de una mala administración. Ahora está la presidenta Leticia Badel, que está con mucho esfuerzo tratando de reorganizar todo ese sistema. Y tenemos varias audiencias. De hecho, hoy, después del programa, tengo una audiencia con el sindicato AXA, un sindicato que realmente se puso al hombro la situación y viene con mucha cordura llevando adelante este conflicto y peleando para que por lo menos el trabajador de la Clínica Güemes cobre y vaya cobrando el acuerdo paritario que fue en febrero. Así que van arrimando y con mucho esfuerzo de los trabajadores, pero muchísimo esfuerzo de los trabajadores, esta situación la van llevando adelante. Pero llegó un momento allá por febrero de que se hablaba de un cierre eminente, o sea, estaba muy complicada la situación. Bueno, todo esto trae aparejado a cierre de la Clínica Güemes. Sí, se llegó a barajar eso que a veces se rumorea en la comunidad. Sí, pero este era un rumor muy fuerte porque aparte trajeron sobre la mesa, la presidenta trajo sobre la mesa todo lo que es el balance, lo que estaban en rojo, ya se hizo un sincericidio dentro del marco de la audiencia, pero me pareció bárbaro porque ahí estamos sabiendo toda la realidad. Y bueno, nada, vuelvo a repetir, el déficit y la crisis en la parte de salud privada detona en el hospital público. Lo último, Jorge, respecto a retiros voluntarios, ¿se va aprovechando esta situación también para ir haciendo algunos despidos por goteo, para ir achicando las plantas? ¿Se está viendo acá en Luján? Ha pasado nosotros, allá todavía retiro voluntario no es el nombre, pero se hacen conciliaciones espontáneas. Ajá. Donde ¿Qué significa? Exactamente, es el trabajador llega a un acuerdo con la patronal y bueno, se hacen presentes, piden una fecha de audiencia, hacemos la audiencia ahí, hay dos chicas, dos conciliadoras, donde se trae un convenio marco y si no tienen abogado, nosotros tenemos dos abogados que hacemos el acompañamiento, el asesoramiento, y se hace el acuerdo ahí, pero con las dos partes totalmente acordadas, ¿no? Y sí, está pasando eso también.